que tener en cuenta siempre eso, chicos, al iniciar el diálogo con el paciente, porque estas enfermedades son factores sistémicos que a nosotros ya no va a determinar qué tipo de tratamiento tenemos que realizar también en esos pacientes. Y si a estos pacientes le dice que sí, que son pacientes diabéticos, hipertensos, también lo que tienen que tener en cuenta antes de trabajar es el listado de medicación que toma, y en caso que el paciente no esté compensado, tienen que tener la autorización del médico de cabecera, que se puede realizar intervenciones. En este caso, nosotros podemos decir quirúrgica porque vamos a invadir tejidos blandos, o sea, va a haber sangre, presencia de sangre, y también el uso de anestesia, ¿sí? Bueno, como dice acá, el diagnóstico va a demandar el conocimiento de procesos patológicos. Profe, Sí. y está pasando diapositiva, no se ve. No, estoy hablando nomás. ¿Se ve A una? ver. ¿No? Sí, sí. Sí. Sí, es a modo informativo lo que voy diciendo. Este es un Power que preparé, no sé si alguno lo tiene o no, pero lo había preparado el año pasado, eh, en cuanto a lo que es diagnóstico periodontal, lo que es historia clínica y ficha, digamos. Así que la primera parte, en cuanto a los pacientes que le digo con enfermedades sistémicas, tengan en cuenta siempre cuando ustedes reciben al paciente y empiezan a hacerle la anamnesis, ¿sí? Cuando lo defienden al paciente también tienen que decir ese dato que es de suma importancia. Y me faltó los factores locales también. Dentro de los factores locales el más importante es los hábitos del paciente. El consumo de cigarrillos, la cantidad por día que consume, y también el consumo de bebidas como café, mate y eso, ¿sí? Bueno, continuamos. Acá dice que el diagnóstico va a demandar el conocimiento de procesos patológicos preexistentes y de su etiología. Y dice también que no es suficiente solo reunir datos. Esto, una vez que son obtenidos, tienen que ser organizados e interpretados de manera tal que nos permita identificar a la enfermedad. Por eso es muy importante que ustedes sepan lo fisiológico para poder comparar con lo patológico. El diagnóstico se define como un procedimiento ordenado, sistemático, para conocer, para establecer de manera clara una circunstancia, a partir de observaciones y datos concretos. Esto es lo que le dije, que a partir de un correcto diagnóstico vamos a poder determinar un pronóstico, si es favorable o no, y en ese caso poder llevar a cabo un plan de tratamiento adecuado para cada caso particular, ¿sí? Y así es lo que obtenemos el diagnóstico clínico y periodontal. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sí? Igualmente les voy a pasar esto en el grupo. ¿Es Bueno, esto es... un pronóstico para hacer un diagnóstico? Claro, nosotros tenemos pasos, tenemos que hacer un correcto diagnóstico. Ese diagnóstico nos va a determinar un pronóstico, ¿sí? Si es favorable o no, y ese pronóstico nos va a determinar que realicemos un correcto plan de tratamiento, ¿sí? Porque cada paciente, según las características de la enfermedad que presente, va a tener un determinado plan de tratamiento. No todos los pacientes pueden llevar a cabo el mismo tratamiento. Vamos a depender si tiene gingivitis, y si es un paciente compensado, bueno, tenemos que realizar tal tratamiento. Si no está compensado, tenemos que hacer primero esto y después lo otro. Por eso es más que nada que nosotros, para hacer un correcto diagnóstico, tenemos que hacer una correcta historia clínica, ¿sí? Comenzando por la anamnesis, obviamente. Bueno, continuamos. Para el correcto diagnóstico, lo necesario es que realicemos una correcta inspección clínica, un examen radiográfico y los datos que son recabados en la anamnesis, como edad, raza, condición sistémica, genética y factores ambientales. En nuestro caso, cuando recibimos al paciente, lo primero que realizamos, obviamente, es parte de la anamnesis, como preguntarle nombre y apellido, edad, datos personales en sí. Luego vamos a la inspección clínica y hacemos también
preguntas como ser si padece algún tipo de enfermedad específica, sistémica. Luego el tema de los hábitos, como el consumo de cigarrillo, y todas esas enfermedades, todos esos datos nos van a permitir determinar si el paciente presenta o no enfermedad periodontal. Si el paciente presenta periodontitis, ustedes saben que tienen que realizar el examen radiográfico, ¿sí? Y una vez teniendo todo lo que es el examen radiográfico, que es un examen complementario, recién vamos a poder realizar lo que es el periodontograma y la ficha periodontal. Bueno, el diagnóstico periodontal en sí tiene un concepto distinto a diagnóstico general. El diagnóstico periodontal, sí, no se escucha bien, ¿me puedes repetir? Ahí se me escucha. Sí. Si el paciente tiene gingivitis, ¿también se le hace la radiografía o no? No, solamente en caso de que presente periodontitis. Y esto se debe a la pérdida de hueso que presenta el paciente, a la pérdida de inserción. Si tiene gingivitis, nosotros sabemos que está afectado solamente tejido blando. Si tiene periodontitis, el paciente ya presenta afectación de tejido blando y también tejido duro, que en este caso es hueso, porque hay pérdida de inserción. Y nosotros eso vamos a ver, observar bien, correctamente, mediante las radiografías. Por eso Gracias. solamente, de nada, solamente con el estudio radiográfico vamos a poder observar esa pérdida de inserción. Bueno, como le decía, el diagnóstico periodontal es un análisis de la expresión clínica de la enfermedad, desde gingivitis hasta periodontitis. Los parámetros clínicos periodontales se utilizan con este fin. Para realizar un diagnóstico periodontal se necesita del diagnóstico clínico y del diagnóstico imagenológico, que en este caso es el uso de radiografías. Nosotros en la clínica vamos a usar lo que son las radiografías periapicales en este cuatrimestre. Vamos a hacer la seriada radiográfica y en el cuatrimestre que viene vamos a hacer radiografías panorámicas, ¿sí? Ahora vamos a hacer radiografías periapicales, o sea, lo que es la seriada, para que ustedes aprendan cómo deben tomar esa radiografía. Profe, Sí, pero periapicales, pero con la técnica al paralelo. claro, con la técnica al paralelo, Mm, que es bueno, para que tengamos los fundamentos, digamos, de este estudio radiográfico en periodoncia, que es que salga la totalidad de la raíz y la totalidad de la corona, y de esa manera podamos observar la pérdida de inserción que presenta esa pieza dentaria. bien, bien, bien. Sí. Bueno, mediante el diagnóstico periodontal, nosotros vamos a establecer si hay enfermedad o no periodontal. Luego de eso vamos a identificar la clase, la magnitud, la distribución y la gravedad. Y eso es en cuanto más que nada a la gingivitis, ¿no? ¿Qué tipo de gingivitis es? La magnitud, si es, si se encuentra generalizada o localizada, y la gravedad, si es leve, moderada o severa, ¿sí? En cuanto a la periodontitis también tenemos que determinar esto, pero en cuanto a lo que es periodontitis vamos a tener esa clasificación que le mandé a ustedes, que la va a ir discriminando por grados y estadios. ¿Leyó alguno la nueva clasificación de la SAP o no? Sí, pero no se entendía muy bien, profe. No se entendía. ¿En qué parte no entendiste bien? Ay, no sé, ahora cuando recién mandó pasó ya un tiempo, pero Mm, es difícil. Por ahí después podemos presentar, tenemos claro, la... después, más adelante, ahora esto es como una parte introductoria de lo que ustedes están empezando a hacer, como para que se vayan organizando y que tengan claro paso por paso. Mi idea no es darle toda la información porque periodoncia es bastante compleja, por más que no pareciera, y hay que hacer bien todas las partes de la historia clínica primeramente. Una vez que terminamos eso, sí, ya vamos a ver bien el tema de la clasificación para lo que es el diagnóstico definitivo de la enfermedad que presenta el paciente. Y después vamos a hacer un pequeño taller de lo que es terapia básica para que ustedes empiecen a trabajar en el paciente. ¿Les parece bien? Perfecto. Bueno,
Acá tenemos los parámetros clínicos también periodontales, que era lo que yo a ustedes les había dicho, que tenían que tener en cuenta en la ficha periodontal, que es sangrado al sondaje, pérdida de inserción clínica, la profundidad del sondaje, la movilidad, y acá faltaría lo que es la lesión de furcación. ¿Sí? Profe, disculpe, yo no sé si usted está cambiando de diapositiva. No estoy cambiando. Bueno, Lo estoy hablando más, digamos, para que sea algo dinámico. Esto es como una guía nomás, para no hacerlo todo hablado sin imágenes, nada más. eso que usted está nombrando está en el periodontograma que nos mandó ahora, ¿no? Lo Claro. de movilidad, sí. Sí. Eso Gracias. está todo en el periodontograma y es lo que yo les dije a ustedes en la clínica, que tenían que tener en cuenta como parámetros de medición en lo que es la ficha periodontal. Vieron que teníamos varios parámetros como implante, pronóstico individual, que le hice tachar todo eso. Sí. Placa, bueno, eso se tacha y solamente nos quedamos con 5 parámetros, que es sangrado al sondaje, movilidad, lesión de furcación, pérdida de inserción clínica y profundidad de la bolsa sería, o profundidad del sondaje. Esos serían los parámetros que nosotros vamos a medir en nuestros pacientes. Bueno, acá a modo informativo nomás, ustedes tienen que saber que el periodonto se divide en un periodonto de protección y otro periodonto de inserción. El periodonto de protección está constituido por lo que es la encía y el epitelio de unión, y el periodonto de inserción por el ligamento periodontal, el cemento y el hueso alveolar. Tenemos que tener en cuenta también que nosotros vamos a tener la presencia de lo que es una encía libre y una adherida. Ahí hay un esquema para que ustedes se guíen. Esta encía adherida y libre tienen características al igual que la encía interproximal o como es conocida como la papila interdental. La papila interdental está determinada por las relaciones en contacto y por el ancho de las superficies dentarias proximales, ¿sí? Y va a continuar con el trayecto del límite amelo-cementario. La encía libre, como la encía adherida, presenta un color rosa coral, una textura lisa en caso de la encía libre, y en caso de la encía adherida ya tenemos una textura en cáscara de naranja. La consistencia es firme, al igual que también la encía insertada o adherida, ¿sí? Y la encía libre termina en borde de filo de cuchillo. Eso es en normalidad. Y tenemos que tener en cuenta que esta encía insertada presenta distintos tamaños en cuanto a las distintas zonas, como ser la zona incisivos inferiores, que va a medir de 3,3 a 3,9 milímetros, la zona incisivo superior de 3,5 a 4,5 milímetros. En la zona del sector posterior va a ser un ancho que es menor. El ancho mínimo se va a dar en el primer premolar superior, que es de 1,9 milímetros, y en el inferior, premolar inferior, va a ser de 1,8 milímetros. Estos son datos que ustedes tienen que tener en cuenta porque es pregunta de parcial, ¿saben? Ahora que va a entrar en este parcial. Igualmente le voy a pasar este Power para que ustedes tengan. No sé si lo dieron en el teórico o no. Profe, Sí. hay dos compañeros que quieren ingresar a la clase y no pueden todavía. Bueno, que me esperen un ratito, voy a salir a ver. Dale. A ver. Ahí está. ¿Falta otro más? ¿O solamente uno ahora? Parece que era uno nomás. Eran Bueno. dos, profe. Bueno. Me aparece uno nomás. Así que bueno. Me avisan, porfa. Si se llega a unir el compañero, lo agrego. Ok. Bueno, continuamos. Vamos. Profe, una preguntita.
Sí. estuve viendo otros talleres y decía que el periodonto de protección estaba, bueno, por lo que usted dijo y también por las fibras gingivales. Ujú. ¿Y eso qué Sí, significaría? que es parte de la encía, ¿no? Nosotros conocemos como o sea, como periodonto de protección a la encía nada más, solamente que acá nosotros hacemos hincapié en lo que es el epitelio unión, ¿sí? Que el epitelio unión es lo que nosotros invadimos al momento de realizar nuestro sondaje. Ujú. Y las Claro, fibras gingivales constituyen una parte, digamos, constitutiva de lo que es encía. Pero más bien hacemos hincapié en lo que es epitelio de unión, más que fibra gingival. Lo habrá dicho como modo esquemático en el taller, ¿sí? Las encías y sus fibras gingivales, pero en realidad lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la encía es el epitelio de unión. Que ahí van a ver un cuadrito. mm, El epitelio de unión es esto. ¿Se ve o no la flechita? ¿O no se ve ni una flechita? no, no se ve. Profe, no se ve, o sea, si usted, ay, disculpe, si usted estuvo cambiando, ¿No se ve una diapositiva que dice espacio biológico? sí, Sí, pero cuando salió y volvió a entrar, recién se vio esa diapo. Y Ah, tampoco se ve si usted está marcando, como que no se actualizó el power, el power. bueno, a ver cómo podemos hacer, porque tuve que hacer la clase en Meet y mucho no entiendo de sistema, pero bueno. A ver, aparece la diapositiva espacio biológico, ¿no? Y hay un gráfico. ujú, Sí, ahora sí. Bueno, ven ahí donde dice en modo de referencia A, dice surco gingival, B, dice epitelio unión. Bueno, vayan a la parte donde dice B del dibujo, en el esquema, y van a sí. ver que es el espacio que está constituido por lo que es el borde libre de la encía y lo que es la pieza dentaria y donde nosotros vamos a ingresar para hacer todas nuestras mediciones con la sonda periodontal. Y también que vamos a invadir al momento de realizar el raspaje y el alisado. Por eso para nosotros es muy importante lo que es el epitelio de unión. Profe, perdón Sí, que le interrumpa, ahí me habló mi compañero, dice que está esperando, que lo acepte. bueno, vamos a salir de vuelta. Es el único que queda, ¿no? O si no, que ya se unan todos porque vamos a ver, de vuelta. Profe, capaz tiene que poner habilitar edición para poder marcar y todo eso. Mm. Sí, pero igual le voy a dar así nomás porque por ahí ya veo que pasa algo y no quiero. Por la duda nomás. La próxima voy a volverme más canchera en esto, chicos. Hasta el momento me sale esto nomás. Pero van entendiendo, ¿no? Sí, Bueno, Ay, perfecto. profe. el Meet es más lindo que el Zoom, profe. Sí, es más lindo, pero me cuesta un poco a mí entender todo esto porque yo no soy la que se encarga de hacer toda la parte Ah, de Power y eso, entonces me cuesta un poquito. Profe, Bueno, disculpa. sí, sí, sí. Profe, Decime. el epitelio de unión usted dijo que hacíamos el raspado y qué más. Sí, el epitelio de unión es la zona, digamos, que para nosotros es de gran importancia porque vamos a invadirlo, digamos, ¿sí? Lo invadimos porque ahí nosotros, en ese epitelio de unión es donde introducimos la sonda para hacer todas las mediciones, como ser profundidad del sondaje, pérdida de inserción, todo eso hacemos ahí, en esa zona. Y también invadimos al momento de hacer el raspaje y el alisado, que es parte de la terapia básica. Ahí es donde introducimos la cureta para raspar y alisar luego. Ese profe, pequeño, sí, Ah, ok, gracias. de nada. a mí siempre me dio duda cuando uno mete la cureta, Ajá. porque a veces sacás cálculo, pero a veces haces sangrar y no sabes si le estás hincando, le estás perforando ese epitelio. No, no, no. Obviamente que va a sangrar porque ese tejido blando está enfermo, ¿sí? Si presenta gingivitis vamos a tener mucho sangrado, obviamente porque esa encía está inflamada. Pero si presenta también una periodontitis vamos a sangrar por lo que tenemos que profundizar el instrumento, el instrumental. Por eso le decía en cuanto al paciente con enfermedad sistémica que tenemos que tener
en cuenta que sea compensado o no, porque nosotros invadimos tejido blando acá, ¿sí? Por eso que tenemos que tener en cuenta, nosotros vamos a trabajar todas las clases con sangre, va a haber presencia de sangre. Entonces nosotros invadimos esa zona en primera instancia, lo que es el epitelio de unión, pero también tenemos otras partes en cuanto a lo que es el espacio biológico, que acá yo les nombro, que el espacio biológico es una unidad funcional que está constituida por el tejido conectivo de inserción y el epitelio de unión, ¿sí? Si es más avanzada la enfermedad periodontal que el paciente presenta, nosotros vamos a profundizar. ¿Vieron que en el gráfico dice B y después dice C? Sí. Es más abajo en profundidad, ¿sí? Mm. Bueno, invadimos toda esa zona nosotros. Después de eso, cuando nosotros terminamos nuestra terapia básica, que terminamos las sesiones raspaje y alisado, esa zona topográfica tiene que ir cicatrizando. Va a ir cicatrizando según un tiempo biológico, que más adelante lo vamos a ir viendo. Por eso es que se hacen la fase de mantenimiento y de reevaluación. Pero nosotros en sí, para pasar en limpio, tenemos que tener en cuenta este espacio que es nuestra unidad funcional. En primera instancia tenemos lo que es el epitelio de unión y luego más abajo el tejido conectivo. Más abajo de eso ya es complicado porque el diente va a presentar movilidad, va a tener mucha pérdida de inserción ahí, ¿sí? Pero esa sería la unidad funcional donde nosotros trabajamos. ¿Entendieron eso, chicos? Porque es un poco complicado de entender al principio. Profe, Sí. y a medida que vamos limpiando, ¿el paciente puede referir dolor? Sí, es que el paciente sí o sí va a referir dolor. Por eso en algunos casos vamos a tener que anestesiar y no solamente de manera tópica, sino también hacerle ya una anestesia infiltrativa en la zona. Porque es lo mismo que te pinchen, digamos, en la encía, te va a doler. Nosotros invadimos tejido acá. Tenemos a mano entonces para anestesiar todo. Sí, tienen que tener. Por eso es la importancia nuevamente que le digo de los pacientes con enfermedades sistémicas. Es lo mismo que tengan que hacer una extracción ustedes. No es tan cruento como una extracción, pero van a usar anestesia y van a invadir tejido, va a haber presencia de sangre. Entonces tenemos que tener en cuenta que ese paciente no se descompense, en el caso del diabético que le suba la glucemia, o sea, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta. No es para generarle temor tampoco, pero es muy importante que ustedes el día de mañana en su consultorio, cuando viene un paciente para hacerse limpieza, que es como siempre refieren, ustedes no lo tomen muy por arriba. Le hagan todas las preguntas correspondientes y ahí recién empezar a trabajar. ¿Sí? Sí. Bueno, nosotros vamos a trabajar entonces en este lugar, esta unidad funcional, que va a abarcar estas partes constitutivas. Y este espacio biológico mide 3 milímetros, por eso es que le decía, es normalmente en un paciente periodontal lo que podemos llegar a medir con la sonda, 3 milímetros. Cuando ya sobrepasamos los 3 milímetros, ya estamos en 4 o 5, ya es una enfermedad periodontal muy avanzada. Y ahí ya el paciente ya no va a referir generalmente dolor porque hay mucha pérdida de inserción. Pero lo normal acá es 3 milímetros. Ahí no entendí, profe, porque Uh-huh. usted mete la sonda y mide desde el principio de A o Sí, desde B a... Mm, O sea, no. sí. Desde A, porque es desde el borde gingival libre, que en Ajá. este caso se llama surco gingival. Pero nosotros lo que más vamos a trabajar es en el B y en el C, que es el epitelio de unión y el tejido conectivo. Pero desde A a C tiene que Ya. medir 3 milímetros, estamos dentro de lo que es normal, digamos, en lo que es la enfermedad periodontal. Ah, porque en el gráfico dice D, D Uh-huh. es 3 milímetros, pero si Claro, después sumamos A, va a ser más, va a ser 3,60. más, porque nosotros lo que trabajamos es en el espacio biológico que abarcaría epitelio de unión y tejido conectivo nada más. Eso es lo que constituye mi espacio biológico.
Mi espacio biológico es B y C nada más, que es tejido conectivo y epitelio unión. Ujú. ¿Sí? El Sí. A hace referencia a lo que es surco gingival, que es el borde libre de la encía. Nada más, que nos va a servir como una medición. ¿Que se acuerdan cuál es la medición que va desde el borde gingival libre hasta la profundidad de la bolsa? Y hasta 3. Sí, pero ¿cuál es ese parámetro periodontal que nosotros medimos? Que es desde el borde gingival libre hasta la profundidad de la bolsa. Profundidad de la bolsa. Ay, no. Y sí, la que Ese- hacemos, sí, es como un dato referencial nada más, pero nuestro espacio biológico está constituido por el epitelio unión y el tejido conectivo, que es donde nosotros trabajamos en la terapia básica. Ujú, Lo normal es 3 milímetros. ujú. En ¿Sí? total va a ser como 6 entonces. Claro, en total es 3 milímetros, lo que es epitelio de unión y tejido conectivo en una enfermedad que está controlada, Ujú. que no es de gran severidad, digamos. Ah, Pero pero mm, no sé, son 2 mediciones entonces, el A y después tenés de A a C. no. El A está como modo informativo nomás acá, que me dice que es el surco gingival, que es lo que nosotros conocemos como el borde libre de la encía, ¿sí? Y Ujú. después tenemos lo que es el espacio biológico, que es donde nosotros vamos a trabajar al momento de hacer nuestro raspaje alisado. Está constituido por el epitelio de unión y el tejido conectivo. Esos dos parámetros es lo que nosotros nos va a dar el espacio biológico. Sí, no, ¿Sí? yo cuando, o sea, tenés una medición que es Ujú. la profundidad de la bolsa, que ahí solo medís A. Mm. Después tenés el otro nivel de inserción, era la otra medición, ¿no es Sí, cierto? sí. Y eso Pero es, sí, pero esos son los parámetros que nosotros vamos a medir en la ficha. Esto es la unidad funcional donde nosotros vamos a trabajar. ah, ajá, Claro, yo lo único que le digo es que este es el lugar para que ustedes se ubiquen donde nosotros vamos a invadir para realizar lo que es el raspaje alisado. sí, estaba mezclando las cosas. Sí, no, pero es normal que te mezcle porque son conceptos nuevos. Es solamente para que ustedes se ubiquen. ¿Sí? Sí, Bueno, continuamos. Ahí van a ver la diferencia de lo que es la encía sana a lo que es una encía inflamada, donde ya tenemos un cuadro de gingivitis, que es un cuadro reversible. ¿Sí? ¿Por qué es reversible? Porque si nosotros realizamos un correcto raspaje alisado y el paciente cambia los hábitos que tiene en cuanto a su higiene bucal, este cuadro de gingivitis puede revertirse otra vez a un estado de salud. Podemos recuperar la textura en cáscara de naranja, el borde filo cuchillo, podemos recuperar la consistencia firme de la encía. En cambio, si esta gingivitis sigue avanzando, no en todos los casos pasa, pero podemos avanzar a un cuadro más severo que es la periodontitis, que ese sí ya es irreversible. Por más que nosotros hagamos una muy buena terapia básica y el paciente tenga una correcta higiene, no se va a revertir el cuadro a una encía normal y sana. ¿Sí? Lo único que vamos a poder hacer es restablecer lo que es la salud del paciente en lo que podamos para que no siga avanzando su enfermedad periodontal, que en este caso es la periodontitis. ¿Sí? Bueno, la encía sana, dijimos ya las características, tenemos que sumarle que la encía sana no sangra y que no molesta, el paciente no presenta dolor, ¿sí? En cambio, en la gingivitis sí, ya se pierde esa textura de cáscara naranja, se aumenta de tamaño porque esa encía se encuentra edematizada, eritematosa, hay sangrado, hay sensibilidad de dolor y muchas veces el paciente presenta halitosis, que a usted le va a referir que siento feo aliento cuando me levanto o durante el día. Bueno, eso ya también es parámetro de que estamos en presencia de una gingivitis. Y el color es mucho más intenso por esa encía eritematosa. Es un color más rojo
vinoso, digamos. Y la periodontitis sí, van a ver que la encía es mucho más pálida, ¿vieron? Porque se pierde la inervación de esta encía, la vascularización, por la pérdida de hueso que presenta este cuadro. Hay más exposición de dientes. El paciente puede presentar movilidad dental y en muchos casos también se da pérdida de dientes. El paciente le va a referir, no, perdí el diente, y ustedes van a quedar sorprendidos, pero ¿cómo pudo perder el diente? No, el diente pierde tanto hueso que el mismo paciente se toca y puede sacarse el diente. A ese nivel llega la enfermedad periodontal cuando está muy avanzada. ¿Vieron la diferencia ahí en las fotos? Para que ustedes puedan detectar eso. No pasó la diapositiva, profe. ¿No se ve ahí los tres? No, quedamos en el espacio biológico. ¿Cambia ahí? No, No. A ver, vamos a ver. ahora sí. Ahora sí. Tengo que salir y volver a entrar entonces. Ahí vamos. Profe, dijo que cuando pierde la papila, pierde también la irrigación y la inervación. Sí, sí, sí. Por eso es que la papila, cuando nosotros realizamos incisiones, no debemos tocar la papila porque se necrosa el tejido. ¿Sí? Vieron que pierde las papilas, el paciente pierde sus papilas, están como en mesetas. Se pierde ese borde en filo de cuchillo. Se pierde hueso también. Eso también hace a que la vascularización cambie de lo que es la encía. ¿Ven ahí la diferencia de los tres? Sí. En cuanto a color, a la textura, la consistencia. ¿Ahí estamos bien, chicos? ¿Hasta ahora? ¿O alguna duda? No los quiero mezclar mucho. A mí me queda una duda. Ayer estaba investigando una compañera entre diferencia entre lo que es la cresta y el alveolo. Estaba viendo que, o sea que el alveolo está por debajo de la cresta. En caso de que sea inferior, sí. La cresta sería ese espacio, la cresta estaría ubicado donde está la papila interdental, ¿viste? Ese hueso. Esa sería la cresta alveolar, la cresta ósea. Por eso es una característica de la enfermedad periodontal es que se dé pérdida, o sea, se afecta la cresta ósea alveolar. Porque vieron que se pierde. Ustedes saben que la encía se va a sentar sobre tejido duro, que en este caso es el hueso. Nosotros cuando vemos un paciente con periodontitis vemos que se pierden las papilas, que suben, porque se da pérdida de la cresta alveolar. ¿Sí? ¿Y cuál es el otro concepto que me dijiste? Cresta alveolar y... No, que tenía tres cosas, era el tabique interdental, cresta ósea y alveolo. Esas tres cosas. El alveolo es donde se asienta la pieza dentaria, ¿no? El hueso. Después, a nivel interdental, tenemos lo que es el tabique y en la porción más superior, digamos, tenemos lo que es la cresta. La cresta es donde se inicia la enfermedad periodontal generalmente. Y eso es lo que nosotros vamos a observar radiográficamente, que el paciente con periodontitis pierde. Sí. Va perdiendo ahí, se va reabsorbiendo más rápidamente. Pero en sí, la característica de la enfermedad periodontal es que hay pérdida de la cresta ósea alveolar. Por eso es que te decía esos tres conceptos tu compañera. Gracias, profe. De nada. Bueno, esto cambió, ¿no? ¿Cambia ahí? No. No. Bueno. Ahí sí. Sí. Tengo que ir atrás y volver. Bueno, eso a modo informativo, lo que estuvimos hablando es generalidades nomás de lo que es el periodonto. Ustedes tienen que saber entonces que cuando realizan clínica periodontal tienen que tener en cuenta varios ítems como ser presencia de enfermedades sistémicas,
el tema de los hábitos del paciente y bueno, y después los datos de la anamnesis que son nombre, apellido, edad, motivo de la consulta y demás cuestiones para que nosotros realicemos un correcto diagnóstico, ¿sí? Y tenemos ese diagnóstico general y tenemos el diagnóstico periodontal, que es el que le decía yo, que tiene que tener el nombre y apellido de la enfermedad. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto estoy haciendo un repaso nomás de lo que hablamos. Tenemos que tener en cuenta lo que es la inspección clínica y ahí tenemos que saber cuándo la encía se encuentra en salud y cuándo está con alguna alteración patológica, en este caso si presenta gingivitis o periodontitis. ¿Sí? Una vez que sabemos todo eso, vamos ya al periodontograma. El periodontograma se define como gráficos donde se registran el estado del periodonto que rodea a los dientes, uno por uno. Forma parte fundamental de la historia clínica y debe hacerse aunque se trate de un paciente aparentemente saludable. El objetivo es establecer el alcance de una enfermedad periodontal, bien sea gingivitis o periodontitis, y esto se consigue a través de estudios radiográficos y el sondaje periodontal, que es la herramienta fundamental para el diagnóstico. ¿Sí? El periodontograma es la parte de la ficha periodontal, donde tenemos el esquema, vieron que se ve como tal cual se ven las piezas dentarias, donde yo les dije que tenían que ir marcando si presentaba restauraciones o no, si hay pérdida de alguna pieza dentaria o no. ¿Se acuerdan de ese esquema? Sí. Sí, bueno. Eso es el periodontograma, sería la parte donde están los dibujitos de los dientes, que se ve vestibular palatino, lingual y vestibular. Eso es el periodontograma. Por eso le dice que son gráficos, ¿sí? Donde son gráficos donde se registra el estado del periodonto. Porque nosotros después vamos a marcar con líneas rojas y azules, en caso de ser una periodontitis, cómo se observa en el paciente. Y después tenemos lo que es la ficha periodontal, donde sí hacemos las mediciones de estos 5 parámetros que le había nombrado anteriormente. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno. En la ficha periodontal tenemos los parámetros, ¿sí? Vamos a poner el margen gingival con virome roja, tal cual se ve en el paciente. El nivel óseo vamos a trasladar, como vemos en la radiografía, con virome azul. ¿Se ve esta diapositiva o no? No. Sí. ¿Sí? En periodontograma quedamos. A ver. Ahí. Ficha periodontal. Ahí se ve, profe. Perfecto. Estas son las referencias que tienen que tener en cuenta. Entonces, el margen gingival van a dibujar con virome roja, el nivel óseo van a trasladar tal cual ven en la radiografía con virome azul, van a marcar malposiciones dentarias, los dientes ausentes. Miren, yo no voy a tener en cuenta si lo hacen todo esto de las malposiciones dentarias, diente ausente o no, si es con rojo o azul, ¿sí? Pueden hacerlo con azul, no hay problema, porque nosotros no nos detenemos en eso. A nosotros más nos importa las mediciones que ustedes hagan, ¿saben? No se complica con eso. Si ustedes quieren llegar a un acuerdo de que lo hagamos con virome roja, pónganle, no hay problema. Pero no se detengan en eso, ¿sí? Bueno, vamos a tener implantes sí o no, eso habíamos tachado, no es necesario que marquemos. La movilidad solamente con un puntito, no es necesario que pongan qué tipo de movilidad presenta el paciente. Solamente tienen que saber que nosotros en periodoncia la movilidad la clasificamos según Miller. Esto a modo informativo si quieren estudiar. La lesión de furcación también con un puntito si presenta o no la pieza dentaria. Ahí están los grados de furcación que se presentan en periodoncia también. Sangrado, vamos a quedarnos con sangrado nomás, supuración tachamos. Después tenemos lo que es nivel de inserción clínico, que ahí está la definición. El nivel de inserción clínico, igual que la profundidad del sondaje, se va a expresar en milímetros y con números enteros, ¿sí? No vayan a poner 1,5, ponen 1.
nada más. Y siempre el menor a lo que le da, si se extiende un poquito más la sonda, si se profundiza un poco más, pongan el número entero 1, no vayan a poner 2, ¿sí? Bueno, el nivel de inserción clínico es la distancia expresada en milímetros entre el fondo del surco gingival o bolsa periodontal hasta el límite amelocementario. Y la profundidad del sondaje también es la distancia expresada en milímetros entre el margen gingival libre y el fondo de la bolsa periodontal. Esto todo van a poner en azul, ¿no? Las mediciones, o en negro. Cuando se pasa, cuando ya es 4 o 5, ya ponemos en color rojo. Porque ya o sea, nosotros nos va a indicar que hay una enfermedad periodontal que es muy avanzada, que es severa. ¿Sí? Sí. 5 o 4. ¿Sí? 4, a partir de 4. Acá está 5 en la diapositiva, pero en 4. Cuando ya pasamos lo que es la medición normal del espacio biológico, ya ponemos en rojo. Ok. Sí. Bueno, modo informativo. Ahí tienen un ejemplo, ¿vieron? Este es un paciente que... No pasó la... Profe, no cambió la diapo. Ah, bueno. Ahí está. Bueno, este es un paciente que tiene un estado de sus encías sano, digamos, son encías sanas, para que ustedes vean. ¿Vieron cómo se marca el margen gingival tal cual se ve? ¿Sí? Festoneado. Bien a lo que es el límite amelocementario, se dibuja bien, ¿sí? Y ahí ven las características de esta encía también, cómo presenta todas las características que estuvimos diciendo. ¿Este se ve? Sí, perfecto. Bueno, este es un paciente que ya presenta gingivitis, ¿vieron? ¿Cómo se No lo dibuja? cambió. No. Ahí. Ahí está. Bueno, este es un paciente que presenta gingivitis. Sus papilas están globosas, están inflamadas. ¿Vieron cómo se dibuja en el periodontograma? Tal cual se ve. A nivel de las papilas, miren cómo se dibuja. Bien tal cual se ve como globosas. ¿Sí? Ujú. Vamos a otro. Voy a tener que ir haciendo así porque si no, no aparece. A ver. Y este ya es un caso de periodontitis. ¿Vieron cómo está expuesta la raíz de las piezas dentarias? Se perdió totalmente lo que son las papilas interproximales, que eso es la cresta ósea alveolar a nivel del hueso. Se perdió totalmente. Y miren, ahí está marcado las piezas dentarias ausentes, en rojo tal cual se ve lo que es la encía, y en azul, una vez que ustedes saquen la radiografía, van a determinar la pérdida de hueso, ¿sí? Nosotros acá observamos en el maxilar superior como hay una lesión de furca, ¿vieron? En la pieza dentaria 26 en este caso. Con este gráfico nosotros hasta eso podemos observar. Y es lo que ustedes ven clínicamente. Mm, ¿Vieron más o menos la diferencia cómo es? ok. Sí, profe. Perfecto. Esto no es muy difícil, solamente ustedes tienen que ir entendiendo nomás cómo hacer. Es un grado 4, ya. Se ven las Sí, fallas. sí. Sí, estamos entre 3 y 4. Hay que ver el grado de movilidad también que presenta la pieza, las piezas dentarias, ¿viste? Ajá. Pero sí. ¿Y en los inferiores tiene caries cervical? ¿O eso sería caries de cemento? En los Tenemos, laterales. espera que voy a poner grande. Sí, presenta Esto es un punto. caries y presenta una lesión también de afracción ahí por el trauma. Pero hay que ver también si no es Es un puente. es un puente, sí. Sí. Es un puente también lo que presenta el paciente ahí. Por eso ese trauma oclusal, ¿viste? Mm. Este es un factor local también de enfermedad periodontal. Las restauraciones mal adaptadas. Ah, Bueno, acá vamos a observar las características de la encía sana,
¿Alguno me quiere ir diciendo lo que ve? El que me está hablando, ¿quién? ¿Cómo te llamas? El Diego, profe. Diego. Bueno, Diego, ¿vos me querés ir diciendo qué ves? Bueno, Dale. tenemos la encía de herida, se ve con el Ujú, puntillado, cáscara de naranja o granuloso, ujú, el margen gingival con filo de ujú. cuchillo, se ve Sí, eh, en en la de arriba, se ve lo que es el margen, la encía libre, un poquito más rojita, la encía de herida más un rosa coral, y, ujú. y la mucosa alveolar se ve un poco más morada, no sé cómo es otra palabra la que se dice, El pero color, el color en este caso, ¿cómo lo observas en general? ¿Qué color es? eh, rosadito, rosa pálido. Claro. Es un rosa pálido. Bien. La textura, ¿cómo observas que es? La encía En la de herida, encía. Ujú. la encía de herida es firme. En, en la, en el margen gingival, en la encía libre en- se ve delgada, con filo de cuchillo, resiliente, digamos, Lisa, o no sea, sé, lisa, brillante. ¿Qué? Lisa y brillante, ¿sabes? Sí, lisa, brillante, la textura en cáscara naranja, Las papilas bien adaptadas. sí, bien adaptada. Esa es la posición que le decía a ustedes que tengan en cuenta, que la posición normal de la encía es siguiendo bien el límite amelocementario, las piezas dentarias, ¿sí? Por eso que se observa que están bien posicionadas. Esas son las características normales que ustedes tienen que saber para poder usted identificar cuando la encía se encuentra en estado patológico, ¿sí? Ujú. Si ustedes ven un paciente así, no lo lleven a la clínica, porque no vamos a poder hacer nada. Y otra cosa muy importante que nosotros tenemos que observar es la presencia de cálculo. Este paciente no presenta cálculo, si ustedes ven. ¿Sí? ¿Ven esa imagen? Eh, la encía sana, Ahí les cambio. ahí está. Vamos a cambiar. Bueno, otro alumno que quiera hablar o alumna, que me diga qué ve acá clínicamente. Se ve inflamación de las encías, Ajá, pérdida del puntillado, de sí, cáscara de naranja, sí, eh, cambio de coloración a rojizo, sí, presencia de cálculo, sí. papilas globosas, inflamadas, Ujú, con la pérdida de la forma del filo de cuchillo. perfecto. Muy bien. Ya es una encía más edematosa, más eritematosa también, ¿sí? Para ustedes, este caso, ¿qué diagnóstico le darían si ven así clínicamente? Gingivitis. Una gingivitis, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a otro caso. A ver si cambió ahí. Cambió así. Sí. Bueno, y acá otro compañero que quiera hablar, que me diga qué observa. No tengan vergüenza, chicos. Yo sé que es muy feriado, yo también. Estoy arrancando recién, pero así que los entiendo. Pero es la idea que nos saquemos dudas, así en la clínica no perdemos tiempo. Aparte, este taller no está siendo grabado ni nada, es entre nosotros nomás. ¿Alguno que quiera hablar? Vamos, chicos. No, no, Diego, vos ya hablaste Por eso mucho estoy ya. diciendo, vamos, alguno que se anime. A ver, voy a mirar a ver quién puede ser. ¿Está mi alumna Sofía Cheme acá?
Sí, profe. Bueno, Sofía. Em, Dale. se puede observar como una pérdida de hueso, Sí, muy bien. unas encías más de un color más rojo vinoso, sería, o no, más pálida, perdón, Más pálido, sí, bien. y más inflamadas. Sí, Puede haber una recesión gingival, también se observa. sí, perfecto. Sobre todo interproximal. Sí, Sí. y eso observo. Sí. ¿Vieron la segunda imagen, la de arriba, la que tiene como un sangrado a nivel del canino, del 13? Bueno, Sí, profe. esa imagen, por ejemplo, es un caso donde tenemos combinado, porque también es ese otro detalle a tener en cuenta. Las enfermedades periodontales pueden venir combinadas. Podemos ver en el maxilar superior una gingivitis y en el maxilar inferior que ya inició una periodontitis. Varios de ustedes llevaron pacientes así, si mal no recuerdo. Mi paciente tenía, pero Ujú, tenía una parte así más ujú, roja que la otra, pero una línea. sí, Pero no me acuerdo qué era. O sea, no sé si era por gingivitis, porque arriba era donde tenía la prótesis mal adaptada. claro, era también por el tema del cepillado. Mm, creo que sí. También creo que era un canino, ¿no? Sí, creo que. No me Sí, acuerdo tenía muy una. bien. Pero Sí, sí, yo algo me acuerdo también. Pero lo que voy es que el paciente puede presentar las dos combinaciones, o sea, puede presentar combinaciones, puede presentar una periodontitis maxilar inferior y en la superior tenemos una gingivitis muy avanzada, ¿sí? También se puede presentar, nosotros en la clínica vamos a tomar como la periodontitis, la enfermedad de mayor gravedad para poder restablecer a ese paciente en cuanto a su salud, ¿sí? Pero no es que puramente puede venir un paciente que maxilar superior e inferior tenga periodontitis. A veces viene con combinaciones. Y en estos tres casos, el factor más importante que vamos a ver es el trauma oclusal. ¿Ven la oclusión cómo presentan los tres pacientes? Sobre todo el último, que tiene mucha placa, tiene una mordida abierta. ¿Ven o no? La última igual es más bien, ¿cómo se dice? La última imagen, la tercera, van a ver que tiene restauraciones mal adaptadas, pero va a haber pacientes así que se van a presentar, ¿eh? Y ustedes tienen que trabajar acá. Y el Pero yo, trauma el trauma oclusal es un factor, eh, es un es un, factor local, pero es un factor general. local, sí. Mm, mm. Es un factor local de periodontitis, ¿sí? Porque las fuerzas se transmiten en el hueso como tensión y eso hace que lleve a su pérdida, ¿sí? Hace que vaya perdiendo el paciente hueso. Por eso es Y un es, factor importante. Bueno, creo que ahí había terminado. Ah, esperen. A ver. Por último, cuando ustedes tienen ese paciente de periodontitis, van a hacer lo que es. Ay, esperen. ¿Ese ven la seriada radiográfica? sí, Bueno, así tienen que acomodar su seriada radiográfica aquellos que tienen pacientes con periodontitis. Van a ver que lateralmente hay unas radiografías de Baldwin, ¿sí? Esas no, esas se hacen más bien en posgrado, pero ustedes hagan las otras, como están ordenadas ahí por cuadrantes. ¿Ven ahí cómo se observa bien la pérdida de hueso que tiene este paciente? Sobre todo en los anteriores. Así las tienen que acomodar ustedes para lo que es su paciente con periodontitis. Profe, pero en ese caso, en una sola sesión se sacan todas las radiografías. Y no siempre en una sesión, porque te pueden salir mal las radiografías, pero por lo menos ir sacando antes de empezar ese sector, ¿viste? O sea, la idea es que ustedes terminen la ficha periodontal y si ya tienen un paciente con periodontitis, vayan y saquen las radiografías, ¿sí? A medida que el compañero va revelando, el operador ya puede empezar a hacer su terapia básica. Pero va a venir el compañero y va a decir, salió mal tal radiografía, bueno, la próxima vamos a repetir esta. ¿Sí? Pero el miércoles va a haber líquido revelador y todo eso. O tenemos que comprarlo.
No compro. No, no compren ustedes. Yo creo que ya va a haber, porque el miércoles pasado hubieron alumnos que ya empezaban con la radiografía y ya se hizo el pedido, ¿viste? Ah, ok. Yo creo que ya va a haber ahora para esta clase del miércoles, ya va a haber líquidos. Otra cosa importante, si tienen un paciente que deben realizar extracciones, vean la manera de ver si ustedes le pueden hacer la extracción o algún compañero de usted de quinto año, si es múltiple. Porque la idea es que al momento de darle el alta, el paciente no presente focos de infección, ¿sí? Y si necesitan algún tipo de derivación para que su docente de cirugía la acepte, yo les puedo hacer sin ningún problema, que esa pieza dentaria está indicada para extracción. Porque ustedes tienen una serie de requisitos, creo, para poder hacer extracciones en cirugía, ¿no? Profe, sí, eso le quería consultar. Yo tengo otro paciente, yo no le llevé esta clase, veré cuando le llevo, pero tiene mucha pérdida gingival, evidentemente tiene movilidad, Ujú. y tiene creo que 2 o 3 piezas dentarias arriba nomás. Y al Ujú. parecer, o sea, yo le estuve viendo porque le llevé para estomato y tiene los dientes sanos. Y mi profe me dijo que si no tiene caries, que no podemos hacer la extracción solamente con una indicación. Claro, sí, sí, sí. Sí, extracción indicada por periodontitis, porque si bien esas piezas dentarias están sanas, no presentan caries, pero presentan mucha movilidad por la pérdida de hueso que tiene. Sí, ese es un buen motivo por el cual se puede hacer la extracción. ¿Cuántas piezas dentarias tiene tu paciente? Arriba tiene 4, creo. ¿Y abajo? Abajo sí tiene muchas piezas dentarias y arriba usa prótesis. Bien. Sí, llévalo ahora el miércoles. En todo caso, hacemos la derivación para que vos le puedas hacer en cirugía. Bueno, Sí. dale, gracias. Esa otra consideración, chicos, cuando lleven paciente, lleven paciente que presenten pieza dentaria maxilar superior o inferior, los dos maxilares, porque la idea es que ustedes sepan trabajar en todos los cuadrantes, ¿sí? Porque si nosotros vamos a tener pacientes con pieza dentaria maxilar inferior nada más, nunca vamos a ver cómo trabajar en el maxilar superior en cuanto a la ergonomía, toma del instrumental y demás cuestiones, ¿sí? Así que esa también es otra consideración que tienen que tener en cuenta. ¿Alguna otra duda? Respecto al turno de las 13, ya Sí, lo ya que... queda definido. Los que van a trabajar en el horario de las 13 horas van a trabajar solos, ¿sí? No van a tener ayudante. Van a trabajar solo y la clase va a durar hasta máximo 15 horas. Pero en 1 hora y media, 2 ya van a andar bien porque van a estar solos. Van a trabajar más rápido. Perfecto. Sí. Y van a ubicarse en la clínica A, porque solamente en esa clínica van a estar ubicados ese turno. Ujú. ¿Hay ¿Algún? otro Ujú. grupo trabajando también en la clínica en ese horario? Sí, todas las comisiones tienen alumnos que quedaron para el segundo turno, ¿no? Entonces se van a juntar todos en una sola clínica y ahí vamos, o sea, los míos van a estar supervisados por mí en esos box. O sea, docentes no van a cambiar el horario nomás. Y las curetas básicas que necesitamos, ¿qué número tienen? La que están en el listado que se subió al aula, esas. No se acuerda usted por ahí para decirnos ya si nos toca. Fíjate cuáles te dicen ahí en el listado, si alguno puede compartir, porque no se les pide todo. La verdad que no había el listado. Bueno, ¿Alguna otra pregunta en cuanto a contenido? No sé si fui clara o no, chicos. Traté de simplificar todo, pero por ahí es como mucha la información y no les quiero mezclar. no, re bien, profe. Sí, ahora ya van a estar mejor para poder identificar a sus pacientes.
Sí, profe, yo tengo un par de dudas respecto a grados y estadios de periodontitis, pero volveré a leer y veré que si tengo alguna duda le pregunto. No, lo que vamos a hacer, si ustedes quieren, ya este sábado sí a la mañana, vamos a hacer un taller repasando lo que es clasificación, si ustedes quieren. Y ahí hacemos un repaso de todos los grupos, de cómo se clasifican, porque esta nueva clasificación tiene en cuenta al paciente que presenta salud periodontal. ¿Sí? Nosotros no lo vamos a tomar a esa clasificación. ¿Por qué? Porque es una clasificación más para posgrado. La idea es que en la clínica ustedes sepan identificar entre las dos grandes enfermedades periodontales, que es gingivitis y periodontitis. Pero tienen que saber que hay un grupo que se clasifica cuando el paciente presenta salud periodontal. Nada más. Si les parece, hacemos eso el sábado, ahora el 29, creo que cae sábado. Y vamos a ir viendo en la semana todas las dudas. Yo no tengo drama. Este sábado pasado no pude porque justo tenía que trabajar y no pude cambiar los horarios nada más. Pero por mí no hay drama. Total es algo hablado, chicos, no tengan vergüenza ni nada. Lo hablamos entre nosotros porque por ahí perdemos más tiempo en la clínica explicando, y la idea es que ustedes ya sepan. Entonces tienen sus pacientes junto a Nayara, que es mi ayudante este año. Ella también puede aceptar pacientes, yo después le sello la historia clínica, pero la idea es ir avanzando. Yo todos los años lo que hago es ir por parte con mis alumnos. Mi idea no es darle toda la información y que ustedes hagan todo ya, porque como lo que yo le digo siempre es que quiero que los conocimientos queden bien fijos en ustedes y que puedan ir avanzando, pero aprendiendo, porque no sirve de nada acá que nosotros ya empecemos. Hay comisiones que están más avanzadas, yo sé, que ya empezaron con radiografía, algunos ya querían empezar con raspaje y todo, pero la idea no es largarnos ya a trabajar en la boca del paciente y todavía no sabemos identificar un paciente periodontal. Es más que nada por eso nomás. Por eso es la idea de ir haciendo estos pequeños talleres que son charlados. Por ahí yo le comparto lo que son los powers que tengo como para tener una guía y ustedes se van ubicando, digamos, en el tema. Yo ahora le paso este power, no tengo drama. 3 pacientes. Le consulto. Sí. Mi paciente también tiene que ir a estomato y le quería consultar si usted se queda con las historias clínicas. Entonces ocupo la misma historia clínica para estomato y para perio. No. En este primer cuatrimestre el paciente de periodoncia va a tener su historia clínica. Y el de estomato, ¿sí? En el cuatrimestre que viene, sí, como ya vamos a trabajar de manera integral con cirugía y estomatología, la idea es que ustedes tengan un paciente que presente para hacer cirugía o una perio o una estomato. Ahí sí van a compartir la historia clínica. Pero este año no, este cuatrimestre no, ¿sí? Este cuatrimestre se trabaja de manera individual. Así que si tu paciente presenta una estomatología, lo que vas a hacer es copiar a una nueva historia clínica que va a ser de periodoncia los datos generales de ese paciente. ¿Sí? Dale, profe, gracias. De nada. Las historias clínicas le van a tener que dar a la señora esta que está en el salón este vidriado. Ahí tienen que entregar después ustedes las historias clínicas. Yo no me quedo con la historia clínica. Lo que tienen que poner adelante es el número de box, la clínica y los alumnos que forman parte de ese box y entrega. Lleven un folio, entonces ponen ahí su historia clínica, porque el año pasado pasaba que se perdían las historias clínicas porque se daba así, se perdían partes. Por ahí no estaban bien abrochados y no sé, faltaba el consentimiento. Y ya es complicado después para encontrar eso, porque son muchos ustedes. Entonces pongan en un folio y ahí tienen bien ordenadito todo. ¿Alguna otra duda? Para este primer cuatrimestre, ¿cuántas historias clínicas tenemos que entregar? 3. Ustedes tienen que tener 3 pacientes, ¿sí? Para promocionar.
Un paciente de gingivitis y 2 de periodontitis. Hasta ahora los pacientes que trajeron son muy buenos casos. La verdad que estoy muy contenta con los pacientes que llevaron. La mayoría ya tiene idea de cómo deben ser los pacientes que deben llevar para trabajar en la clínica. Eso también estoy muy conforme. Lo que sí, por ahí al momento de defender el paciente, nomás hay que tenemos que hacer unos ajustes, pero bueno, ustedes ya van a ir acostumbrándose a cómo es el tema. Son 3 pacientes nada más, pero como hablábamos nosotros la vez pasada entre todos los docentes, la idea es que el alumno trabaje todas las clases. Si ustedes tienen un paciente que después le falla, ya no va más, abandona el tratamiento, no se hagan drama. Va a quedar todo asentado en un cuaderno donde vamos a anotar lo que hace en cada clase y lo vamos a ir compensando con otro paciente. ¿Sí? Porque el paciente periodontal se caracteriza por abandonar los tratamientos, porque ellos ven que ya no tienen cálculo, que sus encías están mejores, que ya no hay sangrado, entonces ellos ya no van más, porque ellos van con la idea de una limpieza nomás. Esa es otra cosa importante al momento que ustedes empiezan a trabajar con el paciente. Tienen que motivarlo mucho, tienen que motivarlo con el tema de la higiene, para que ellos entiendan de qué se trata la enfermedad que tienen, que es una enfermedad que avanza de manera silenciosa, que ellos tienen que continuar con el tratamiento. Así que eso tienen que ir constantemente ustedes motivándolo. Y bueno, eso sería así. Pero la idea es que ustedes trabajen todas las clases. ¿Cuántas clases son? Y nos van a quedar 12. 12 más o menos. 4 clases por paciente sería. Sí, eso organizan ustedes. Eso organizan. También entre compañeros de box, los que son del primer turno, traten de ustedes organizarse para que puedan aprovechar el tiempo, ¿no? Como le digo, si hay compañeros que dicen, bueno, yo este miércoles voy a trabajar todo el horario con mi paciente, igual el próximo miércoles, genial, aprovechen eso también. Y siempre el compañero que esté presente en el box para ayudarlo, entonces agilizan. Al momento de hacer las mediciones, hacer el sondaje y demás, ustedes necesitan ir tomando las medidas con la sonda y el compañero anotando, porque si no, no van a avanzar, van a tardar mucho. Aparte, se tienen que sacar los guantes, así que tiene que estar presente sí o sí el compañero. El que trabaja solo, obviamente, se le va a complicar un poquito más, pero tiene más tiempo para trabajar también. Sí. Bueno, ¿hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Los que quieran mandarme fotos de sus pacientes no hay ningún problema. Otra cosita antes que me olvide. Antes de trabajar con el paciente, sáquenle fotos, que serían sus fotos preoperatorias. Le sacan con flash y sin alumbrarle con la luz del sillón. Si pueden llevar una abreboca, mejor. Le sacan las fotos preoperatorias porque después de esas fotos vamos a tener que presentar en su historia clínica. Las pre y la post. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. Bueno, chicos, gracias por la predisposición. La verdad que excelente grupo, estoy muy contenta. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando bien. Y bueno, que tengan un buen lunes. Nos vemos el miércoles. Chao, profe, gracias. Chao, chao, chicos. Chao, profe. Chao, chao. Chao.